Bueno, pues estamos felices hoy porque tenemos otro invitado y es Oso. Ya muchos lo conocen. Y después de lo que platicamos con Carlos y Paola, ¿no? Lo importante que es tener en equilibrio el masculino y el femenino y que pues, los hombres también estén en este mismo equilibrio, pues Oso es un perfecto ejemplo, que la neta tiene una gran historia. Y pues lo trajimos para que todos lo vean y no se queden fuera de esto que está sucediendo. Entonces, pues bienvenido, Oso. Qué padre Gracias, que estás con May, nosotros. Ana. Hola, Oso. Honrado de que me inviten a No, tan pues, elegante espacio. Felices de tenerte. Y bueno, un poquito queríamos platicar, que ya estábamos platicando de esto, es cómo decides tú entrarle a este rollo de la emoción, que el hombre por lo general eso como que le corre. O sea, ¿qué pasó en ti? A ver, es que creo que no es como una decisión de ahora voy a ser emocional, ¿no? O sea, como que sale de una necesidad nace del dolor. O sea, al final del día no cambias si no tienes los incentivos, ¿no? Y el ser humano está programado para evitar dolor o para sentir placer. Cuando lo que estás haciendo no te da placer, lo dejas de hacer. Cuando lo que estás haciendo te genera dolor y cuando ese dolor es tan grande que no lo puedes soportar, empiezas a buscar cosas diferentes. Y eso yo creo que fue lo que me pasó a mí. Pues llegó un momento en el que por más que parecía que estaba yo haciendo todo lo que tenía que hacer, ya sabes, cruzando todos los cuadritos, las T's, punteando las I's, puta, no estaba yo satisfecho, ¿no? Mi relación en mi casa con mis hijos era mala, por más que chambeaba yo, mi empresa no estaba donde yo quería, mi relación con mis amigos era negativa, los grupos con los que me juntaba, a ver, no estaba con grupos de gente negativa, sino simplemente no era constructiva, no era algo que me alimentaba, ¿no? No te sumaba. Era muy somero. Sí. Era con poca profundidad y como que nada más estaba yo dejando que mi vida se fuera, tratando de perseguir estándares que yo nunca había escogido, ¿no? O sea, tal vez había comprado, pero nunca había escogido. Conscientemente. Exactamente. Qué interesante esto que acabas de decir. Sí, y creo que empiezo pues, a buscar, ¿no? Y a leer y a juntarme con gente diferente y a estar más abierto. Yo creo que ese fue el gran cambio que tuve, ¿no? A abrirme a la posibilidad de que no sabía todo. Porque yo siempre fui alguien súper cuadrado, súper pragmático, que la verdad sentía que ya tenía el camino trazado, ¿no? O sea, yo ya sabía dónde quería llegar y sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer para llegar ahí. Sobre todo en el aspecto profesional. El aspecto personal nunca jugó o sea, ni siquiera lo consideré. O sea, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 16 años, yo asumí un rol que tal vez no me correspondía y de ahí vienen tal vez muchos de mis cargas, medio de liderazgo, fallido, con mis hermanos, en mi casa, y tal vez eso lo fui como que perpetuando en el punto en el que yo tenía que ser el fuerte, ¿no? Yo tenía que saber, o sea, yo tenía que estar en control absoluto todo el tiempo. Y para mí, algo que he trabajado y me he dado cuenta es que yo cuando veía que alguien tenía debilidad, por ejemplo, gente cercana a mí, de mi familia, que no era del estándar tan alto como yo debería de serlo, sentía que eso reflejaba debilidad en mí. Y eso me hacía agarrar un odio brutal hacia esas personas. Entonces mis relaciones con estas personas que no estaban a mi estándar y por eso me exponían a mí, y eso a veces creo que hasta se extendió a mi matrimonio, ¿no? O sea, y después con mis hijos. Entonces, bueno, pues eso me hacía ser una pésima persona y tener relaciones horribles. Y eso, cuando me di cuenta que estaba pasando, cuando me di cuenta que todo lo que yo estaba haciendo bien me estaba resultando mal, y bien por ponerlo entre comillas, es cuando decido cambiar. Obviamente, pues ser papá es algo que te abre los ojos y cuando ves vulnerabilidad real y cuando te ves reflejado y ves todas esas cosas que tal vez odias de ti, de las que te has estado protegiendo y de las que te has estado alejando al verlos en otras personas, en tus hijos. Sí. No puedes alejarte de eso. Es que está fuertísimo. No hay más que verlo. Exacto. O lo enfrentas y you embrace it, o qué, o sufres, sigues anestesiado. Pero con la realización de que vas a ser un mal padre. Claro. Wow. Y entonces, pues eso es lo que... Y ahí es donde dijiste... Lo que me inicia en este camino, ¿no? De preguntar.
O sea, para mí toda la clave ha sido preguntar y estar abierto a escuchar. Y preguntar no solo a gente que conozco, a gente que tal vez nunca había ni siquiera considerado como una fuente de conocimiento Claro. o de sabiduría, sino también a preguntarme a mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo quería? ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? ¿Qué estaba dispuesto a cambiar? ¿Y qué era lo que en realidad quería yo lograr? Y de ahí dijiste, va, te empezó como a hacer sentido lo que empezaste a encontrar. Así es. Porque es chamba, ¿no? Ana y yo decimos mucho que No, entrar a bueno. este camino personal de transformación es una buena chamba, ¿no? Se necesitan huevos y... Se necesita así, o sea, lo tienes que tomar como algo, ¿no? No lo haces como que, a ver, ves un video motivacional en YouTube y ya, Sí. ya cambiaste, ¿no? Claro. O sea, pero si despierto una inquietud, a ver, esa es creo que una parte de mi esencia, siempre he sido muy curioso. Claro. Y donde jalo un hilo, le jalo hasta que se corre la media entera, ¿no? Y eso creo que me ayudó a si sentía esa curiosidad y ese interés por explorar un nuevo aspecto de mi persona, a llevarlo no sé si al extremo, pero a profundidad. Claro. Y entonces, bueno, pues te empiezas a meter a cosas, empiezas a considerar posiciones que tal vez no considerabas, y cuando las empiezas a hablar se vuelve un poco difícil, porque entonces, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué llegas a opinar diferente aquí a nuestro círculo en el que todos estábamos tan tranquilos, ¿no? ¿Estás bien? Necesitas, o sea, ¿por qué estás pidiendo ayuda? Y entonces, pues esa es la chamba, ¿no? O sea, la chamba es, si vas a estarte enfrentando con tanta resistencia social, sobre todo, ¿cómo no cuestionarte si lo que estás haciendo está bien? ¿No? Si mínimo esto que se suponía que estaba bien en tu vida, ahora lo estás destruyendo porque quieres arreglar lo otro. Sí. Sí, es un proceso medio de cambio, ¿no? Y como digo en mi TED, o sea, hay veces que tienes que editar tu vida, ¿no? Y tienes que ser brutalmente honesto y muy agresivo en deshacerte de todo lo que no te ayuda a crecer o te hace feliz. O sea, tú sí te encontraste con estos frenos en la sociedad, con estas opiniones negativas de cómo estabas cambiando y demás. Mira, la verdad es que hasta cierto punto, o sea, como yo nunca llegué a predicarlo en un grupo cerrado. A ver, yo empecé a hacer mi propio trabajo y después creo que cuando lo hice más público es cuando empecé. Yo dije que nunca en mi vida le iba a hablar a mi celular. Y ahora lo haces todo. Ahorita pondremos unos links para que vean que y me acuerdo el día que agarré el celular y le empecé a hablar y dije, ¿qué estupidez estoy haciendo? Y sobre todo de lo que estaba hablando, como que dije, voy a hablar de algo mío. Uh-huh. No me importa quién lo vea. Empecé el podcast y en el podcast empecé a tocar muchos temas que me interesaban a mí y a invitar a gente con las que tenía pues pláticas un poquito más filosóficas y que no era gente con la que tenía las conversaciones de todo el tiempo, ¿no? Y eso me ayudó a ver que encontré estos lugares donde sí podía yo hablarlo, pero no llegaba yo a la comida familiar a querer cambiar la manera de pensar de alguien con mi nueva filosofía que aprendí hace 2 minutos, ¿no? No, pero obviamente sí. Pero obviamente tus amigos empezaron a ver tus podcasts y demás. Sí. ¿Y recibiste algún comentario de qué estás haciendo, qué onda? No lo recibí directamente. Yo lo primero que pensé, y era el miedo más grande, yo tenía el podcast listo para salir, al menos en escrito, como un año antes. Y como que dije, ¿quién soy yo? ¿Qué me voy a enfrentar aquí? Todo el mundo, digo, mis amigos son agresivos. Sí. Encantadores, pero sí, pesa. Y yo me esperaba a un buleo en forma, ¿no? Y la verdad es que nunca llegó. Y me llegó, y de gente que ni siquiera eran mis amigos tan cercanos, pero... Y llegó gente que me dijo, oye, a mí cuando me dijeron que lo que estabas haciendo, y vi uno de tus videos, y alguien me dijo que estaba haciendo cosas padres, y yo lo vi, dije... este güey que se siente, ¿sabes? Y me lo llegó a decir después a Miguel y le dije, no hay problema, perfecto. Y hoy a la fecha hay gente que cree que lo que yo digo y lo que hago es una estupidez o que me siento, la verdad es que no me siento nada y lo estoy haciendo por mí. O sea, para mí esto que hablo y lo que digo públicamente o en mis redes, que no es públicamente, o sea, que lo ven las 4 personas que lo ven, es mi manera de hacerme responsable. Es mi manera, ahorita lo decías de Rafa, ¿no? De Faye. He walks his talk. Uh-huh. O sea, para mí necesito hablarlo para hacerme responsable y después caminarlo, ¿no? Claro. Sería un poco incoherente si me paso predicando cosas y al rato estoy actuando de una manera diferente. Entonces, para mí es una manera de hacerme responsable, de establecer accountability y también de recordármelo. Hay estudios que dicen que aprendes más dando consejos que recibiéndolos. Sí. Creo que a la hora de actuar, a la hora de hablar,
te internalizas más los conceptos, ¿no? Y tal vez es hasta afirmar, o sea, visualizas, afirmas, y cuando estás hablando y con sentimiento, entonces estás haciendo a tu cerebro creer que esa es la persona que eres. Y eventualmente en eso te vas a convertir. En eso te conviertes, por supuesto. Okay. Bueno, a ver, entonces, tus hijos fueron un parteaguas para que tú empezaras en esto, ¿no? O sea, él te enfrentó, o sea, él fue un espejo para ti, o ahí dijiste... Definitivamente, o sea, a ver, Emilio, mi hijo, nació y mi esposa se embarazó a los 3 meses de que Emilio había nacido, ¿no? Entonces, con un embarazo, un niño que tuvo 3 cirugías en su primer año, y a ver, yo siempre, pues yo iba a tener el hijo perfecto, mi esposa era perfecta, todo tenía que ser perfecto, y cuando mi hijo no fue perfecto, pues Sí, te enfrentas a esta realidad, ¿no? Obvio. Y te enseña muchas cosas sobre vulnerabilidad, sobre debilidad, sobre, en realidad, ok, todo tu dinero y todo lo que querías hacer y todo tu éxito profesional, ¿para qué lo quieres? Y te das cuenta que le estás hundiendo todos tus recursos, energía, tiempo, dinero, a lo que en realidad te importa. Pues eso es lo que te hace darte cuenta, ¿no? Cuando te enfrentas a este tipo de situaciones es cuando te das cuenta cuáles son tus valores. Platicaba con uno de mis invitados al podcast hace poco, Eberto Taracena, y él decía que tus valores saltan cuando los sientes amenazados. Tú puedes decir que eres honesto y eres trabajador y eres creativo y eres un buen esposo, pero hasta el momento en el que no te sientes agredido en uno de esos valores que de verdad tienes como tuyos profundamente, y sientes esa amenaza, no te das cuenta qué tan importantes son para ti. Y entonces cuando yo me sentía amenazado y enfrentado a un ángulo de debilidad que claramente era mío, es mi hijo, soy yo. Claro. Tuve que ver ese lado mío, ¿no? Y para mí, para Lucila, mi esposa, creo que Emilio, nuestro hijo, a ver, Diego también, ¿no? Pero la experiencia que hemos tenido con Emilio, nuestro hijo, nos ha hecho una pareja más fuerte, nos ha hecho darnos cuenta de qué es lo que más nos importa y en dónde queremos estar como pareja, como papás y como seres humanos. Claro, claro, porque además sabemos, ¿no? Los hijos son una gran escuela si estamos dispuestos a verlo, porque la vida te puede pasar, ¿no? Y no enterarte, que esa también es otra, o sea, como tú dices, tú eres muy curioso, ¿no? Y probablemente hay alguien allá que diga, híjole, pues yo no tanto. Pero esta es una invitación que hacemos para todos, que es lo que hemos llevado diciendo, ¿no? O sea, dentro de cada uno existe ese potencial. Entonces, si nos dedicamos y si lo que queremos es empezar a cambiar nuestra vida, sí es empezar a trabajar, porque es perfecto lo que Oso nos está platicando. Es un gran ejemplo, ¿no? Es el mejor ejemplo, güey. Y por eso ahorita quisiera que nos platiques un poco, ¿no? Desde un lugar más terrenal, porque sí, o sea, la gente a veces suele pensar, es que me voy a tener que ir a meditar y voy a tener que hacer vipassanas y retiros de silencio y no es cierto, o sea, puede ser un camino muchísimo más divertido. El de Oso, ¿no? O sea, ahorita que contabas que me platicabas fuera de cámaras, que no habías llorado en 12 años. O sea, esa historia me parece gigante, ¿no? O sea, y que se sepa, ¿por qué? Porque hay miles de maneras de llegar a empezar a conectar con el potencial que está acá adentro, ¿no? Entonces está bueno que, a ver. Yo tomé una clase en Stanford, donde hice mi maestría. Hay una clase que es muy famosa, ¿no? Que se llama Relaciones o Dinámicas Interpersonales, Interpersonal Dynamics, y le dicen touchy-feely. Y mucha gente que va a Stanford, cuando tiene que escoger entre Harvard, Stanford y lo que sea, escoge Stanford por tomar esa clase. Okay. Y es una clase que dura un trimestre y estás en un grupo con 8 personas que se llama T-Group, pero la facilitadora o el facilitador como que hace ejercicios y después de hacer el ejercicio que genera emociones entre el grupo, tienes 3 horas o 4 horas cada sesión para platicar qué sentiste y te enseñan a comunicarte y a establecer o a entender qué impacto tiene tu comunicación y tu manera de relacionarte. Y al final hacen un retiro. Y esa fue la última vez que lloré, que fue en 2007 o 2008. No sé si fue 2007. Y no había llorado desde ese entonces. A mí fue la clase que definitivamente, de la única que me acuerdo del nombre del profesor, de una maestría que pagué cientos de miles de dólares, no me acuerdo de nada. Pero eso sí. Y hay ciertas reglas, ciertos modelos mentales que me inculcaron en esa clase que sigo usando a la fecha, ¿no? Pero después regresas a la vida y entré a estos 12, 15 años de ambición y de acción orientada a un éxito que me habían vendido. Sí.
pasa el tiempo, yo llevo años sin llorar y empiezo a darme cuenta que esto no puede seguir así, ¿no? O sea, y sobre todo, pues ya me caso, tengo a Emilio, mi hijo, y como que me hacía falta esto. Y apenas fue, o sea, esto fue 2007, en junio del año pasado, a través del podcast, conecto con Paola Ambrosi, que ella es psicóloga y hace varias sesiones con plantas de poder y algunas otras medicinas. Y me invita a un día en el que básicamente tomas una dosis alta de LSD y te guía por toda una experiencia. Son 7 personas guiando a 5 viajeros, ¿no? Lucila, mi esposa, se había ido de viaje. Yo le dije, yo tengo un retiro de meditación. Tengo otro viaje. Mientras, ahorita. Yo no le quise contar antes. Claro, ¿no? Sí, para no ponerla nerviosa. Y yo sabía que quería buscar algo, pero yo no iba a llorar, ¿sabes? O sea, me fui a Burning Man en 2018 y sí iba con la misión de llorar. No pude. Wow. O sea, sí, lo intenté de todas maneras, no pude. Pero bueno, sucede este retiro. Y antes en las sesiones de preparación para este retiro, bueno, esta sesión, te ayudan a definir tu intención. Y mi intención en estas sesiones era mejorar mi relación con la lana. Seguía yo ahí clavado. Y justo antes de que te den tu dosis, enfrente de todo el mundo te dicen, ¿cuál es tu intención del día de hoy? Y en ese momento la cambié. O sea, pero sin pensarlo, en vez de decir lo que ya había trabajado 3 sesiones en aterrizar, dije, quiero reconectar más con mis sentimientos. Wow. Y ahí lo dejé. Y a las 3 horas que estás en un estado de conciencia elevado, alterado, como le quieras llamar, se sueltan con una canción y me pongo a llorar, y en este viaje pero a llorar como si no hubiera llorado en 12 años. Wow. Pero era un sentimiento de tristeza, odio, felicidad, ternura, compasión, todos esos sentimientos. O sea, me acuerdo estarles poniendo nombre en cada momento, ¿no? Y me acuerdo, mi esposa siempre dice que Emilio, mientras Diego hace berrinches, Emilio llora con sentimiento y lo ves llorar como, ya sabes, como que sollozando, como, ya sabes, y así lloraba, ¿no? Y decía, estoy llorando como llora mi hijo. Y lo que más entendí en ese momento fue que yo no podía conectar con la gente alrededor si no sabía lo que ellos estaban sintiendo. O sea, este concepto de empatía, ¿no? Empatía es, como te dicen, ponerte en los zapatos de alguien más, pero no te puedes poner en los zapatos de alguien más si tú no estás conectado. Si no sabes qué es lo que siente. A ver, hablábamos del lenguaje y cómo define quiénes somos. Si no existe una palabra para algo, entonces no puedes conocerlo. Claro. Y entonces yo tenía una palabra para tristeza, pero no me había permitido sentirla. Y tenía una palabra para felicidad y no me había permitido sentirla. Y en ese momento logré como que ponerle sentimiento a todas estas palabras y sentí como me abría un mundo gigante de conexiones. Y veía literal en el viaje, veía como había manos extendiéndose a mí que yo me las había pasado haciéndole así. O sea, hasta de gente en mi oficina con la que, o sea, gente en mi oficina con la que tenía alguna fricción. Y fue increíble, ¿no? Termina la sesión, justo aparte, porque no estás como que fuera de ti, estás consciente, y durante la sesión como que trataba yo de acordarme lo que se había sentido llorar, ¿no? Y al final se acerca un amigo mío que estaba facilitando la sesión y se me acercó nada más, y lo único que puedes decirle, ya sintiéndome, digamos que de regreso a mí, sobrio, por decirlo, en un nivel más consciente, más sobrio, vamos a decir. Y le dije gracias y otra vez me solté a llorar. Ahí fui cuando dije, esto ya lo pude hacer en mis 5, claro, otra vez. Maravilloso. Y entonces, muy bien, ¿no? Y como que ha seguido y no había vuelto a llorar hasta que hace poco estaba viendo con Lucila, mi esposa, la película esta Marriage Story. ¿Ya la vieron? Está fuertísima. Brutal. Fuertísima. Hay gente que no le gusta, hay gente que no le entiende, y Lula vio y como que dijo, sí está buena, qué mal, esta vieja, qué mala onda, no sé qué. Eso es una súper historia. Yo me tuve que parar al baño y me encerré y llorando, temblando. O sea, no quería que me vieran, no sabía que me estaba... Lucila nunca me había visto llorar hasta ese día. Y llevo 8 años de casado y 10 de estar con ella. No. Entonces fue algo, a mí me gustó mucho, todavía nos reímos, pero como que no supo qué hacer. Obvio. Estaba yo así, sí. realmente trastornado por
por lo que estaba yo viendo en una película, que nunca en mi vida me había pasado. Claro. Y digo, y lo cuento y me gusta, y es más, lo uso como un badge of honor, ¿no? Que Claro. pude llorar y pude conectar con un sentimiento. Y hay veces que veo un comercial y, a ver, no me suelto a llorar, No, pero sí, pero sí te toca esas sí fibras. Sí me llega, sí. Y es algo muy bonito de sentir. Es que eso es lo que está increíble. O sea, se me hace increíble oírte hablar porque de verdad eso es justo lo que decimos, ¿no? O sea, los hombres, porque todos, o sea, no es ningún extraterrestre. O sea, está wired igual que cualquier otro hombre que está allá afuera. Entonces, esa es nuestra invitación, ¿no? O sea... Sí, justo, porque además Joe Dispenza nos dice, ¿por qué esperar a que te atropelle la vida para ponerte a chambear en ti, ¿no? ¿Tú qué les dirías también a esa gente? O sea, ¿qué dirías? O sea, tú, o sea, ¿cómo agarraste ese dolor y dijiste, lo voy a transformar? Porque mucha gente no es que no sienta ese dolor. Es que ese es el problema. No es que no lo sientan, no se han dado cuenta. O sea, yo en el TED también hablo de varios sesgos cognitivos y hay uno que se llama el sesgo de transmisión autopotenciadora, que es como subes y presumes tus éxitos y tus fracasos los minimizas, ¿no? Y entonces empiezas a aferrarte a indicadores positivos que no son importantes, ¿no? En los negocios pasa mucho. Oye, nuestras ventas van creciendo cañón. Sí, güey, pero de cada venta pierdes el 50%, ¿no? O sea, ni siquiera ganas un peso. Pero vamos muy bien. O sea, cuando te estás aferrando a indicadores positivos que te hacen sentir bien, pero no son los importantes. Entonces evades. Y si no eres honesto con de dónde vienes, con quién eres, con qué te dueles, es difícil saber quién eres hoy y mucho más difícil saber a dónde quieres llegar. Totalmente. Pues entonces para mí fue eso lo que me hizo darme cuenta, ¿no? Y tomar acción. El tema es que la gente cree que está el costo hundido, ¿no? Ya llevas toda tu vida siendo así, ya tienes 40 años, claro. Pues ya lo que lograste, así soy. Ya empiezas con esa mentalidad de viejito, no, pues así soy, yo nunca voy a dejar de fumar, yo nunca voy a dejar de ser macho, así soy, a quien le guste bien y quien no, pues no. Yo creo que nada está escrito y que todo puede cambiar en el momento que tú lo decidas. Y simplemente es cuestión de decidirlo, que el dolor sea suficientemente fuerte. A mí mi mamá, que el año pasado de cumpleaños le regalé un libro de Sammons de 250 pesos, ¿Cuál, Los 4 acuerdos. Ajá. Y le dije, ma, este no es tu regalo es una cena conmigo para platicar del libro. Qué chingón. Nunca lo leyó. No, es que ya sé. Nunca le leyó y ya no fuimos. sé. Pero esta Navidad llega y me dijo, me dio un regalo mucho más padre, me dijo, Oso, tú este año me has enseñado que no importa la edad que se tenga, siempre se puede cambiar y ser mejor. Y no lo decía por ella, lo decía por mí. Wow. Y para mí que mi mamá lo reconociera y me viera ser una mejor persona, con alguien que es de las personas que más me importa en mi vida, claro. Fue pues lo más grande, ¿no? Claro. Híjole, es que eso sí, o sea, me quedo pensando en todo esto que acabas de decir, porque qué importante. Qué sabias palabras. Pero además es eso, es un tema de elección, que es justo lo que hemos estado diciendo. O sea, para una transformación no se necesitan ni 8 millones, ni un gran madrazo, porque ¿para qué te esperas? Exacto, a que venga el dolor más grande. O sea, empiézalo a hacer ahorita. Hay muchísimas herramientas allá afuera, ¿no? O sea, tan fácil como dijo Oso, un libro de 250 pesos, los 4 acuerdos. Pero léelo con apertura. Exacto, léelo, siéntate, dedícale el tiempo. Que Ana y yo mucho decimos que esos 60 minutos sagrados al día para ti, ¿no? Y no nos referimos al vete a hacer ejercicio, tómate un café con una amiga y cómete un muffin porque te gusta. No, o sea, son esos 60 minutos de conectarte, de leer un buen libro, de tener esta apertura, de si no has llorado, tal vez hoy es un buen momento para hacerlo. O sea, hay de estar en contacto con tus sentimientos y ponerle palabra, a las palabras ponerle un sentimiento, como dice el Oso. Exacto, no, exacto. Ahora, yo quisiera que nos contaras, después de todo este proceso y de todo lo que has vivido, ¿cómo ha cambiado tu vida? Es otra, así de fácil, o sea, y es impresionante porque, a ver, yo lancé, si bien llevo un rato ya en este rollo, yo creo que el catalizador de todo y lo que me ha facilitado tener acceso a muchos más mentes brillantes y conversaciones profundas ha sido el podcast. Y el podcast lo lancé exactamente hace 13 meses. Y en 13 meses mi vida es completamente diferente. Sigo en mi mismo trabajo, casado con la misma mujer, con los mismos 2 hijos. Hasta hace una semana tenía el mismo coche y ahora ya no tengo coche. Pero mi vida es infinitamente mejor. Mi relación con mi familia es extraordinaria. Dejé de esperar, o sea, todas esas expectativas que tenía de las figuras que yo tenía como estereotipadas, como de padre.
tal vez mi papá no fue el padre que yo siempre imaginé, pero es una persona extraordinaria de la que puedo aprender mucho y que por muchos años me perdí, ¿me entiendes? Igual la relación con mis hermanos, mi familia. En mi empresa desbloqueé límites y abrí, sin un peso extra, abrí 3 nuevas divisiones de negocio que están facturando mucho más de lo que facturaba antes. Lancé una nueva, o sea, es otra cosa. Y lo mejor de todo es que lo estoy haciendo sin culpa, que siempre que sentía yo como que estaba disfrutando algo o que me empezaba a ir bien o algo, me lo reclamaba, ¿no? Wow. Porque yo tenía que estar sufriendo y ser duro y el luchón y lo que fuera. Y ahora me permito sufrir, me permito disfrutar y estoy viviendo con mucho gozo. Plenitud. Eso, sí. Y sabiendo que no sé dónde voy a estar en 30 años, ni en 20 años, ni en 10, pero yo califico mi vida o la divido como en décadas, ¿no? Y pues, hasta los 20 eras niño. De los 20 a los 30 yo me dediqué a ser como profesionista. La carrera, la maestría, mis primeros trabajos corporativos. De los 30 a los 40 era un animal profesional, emprendedor, todo eso, ¿no? También me casé y demás. Pero llego a los 40 con todo esto sumamente insatisfecho. Sumamente infeliz. Y entonces, o sea, sin haber hecho los millones que quería, sin haber comprado las casas que quería, sin haber viajado los viajes que quería. Y entonces digo, ok, si llegué así a los 40, ¿en qué me voy a dedicar estos próximos 10 años? Porque no sabes lo que puedes lograr en 10 años. Sí, o sea, piensa quién eras tú hace 10 años. Sí, está cañón, está cañón. Y entonces yo lo que quiero hacer de los 40 a los 50 es sentirme pleno. Claro. Y llegar realizado y llegar a mis 50. No sé cómo se va a ver eso, pero quiero haberlo disfrutado. Exacto. Pero tú ahorita que te sientes pleno, las cosas te han fluido mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. A ver, antes tenía yo muchísimo, me costaba trabajo atraer buen talento a la empresa. Ahorita toda la gente que llega Sí. a tocar la puerta, Sí, que diciendo, oye, yo quiero trabajar en este ambiente, quiero trabajar con gente que está trabajando en este tipo de proyectos, quiero trabajar con gente que tiene esta visión. Y estoy muy feliz. Así se da. Y los que no quieran estar ahí, también. Claro. O sea, porque claro. así como hay gente que encaja y que les gusta este tipo de exigencia, pero propósito, hay gente que no y que quiere vivir su vida más, pues más normal y está bien. Esa es otra, o sea, dejé de juzgar. Es que sí, Antes juzgaba y entre mis amigos o sea, lo que está haciendo está bien o está mal, está de la fregada ese güey, no, pues entonces ya, ¿sabes qué? Está bien, si le funciona bien, si no, ayúdalo, pero no lo ayudes tratando de hacerlo cambiar, ayúdalo inspirándolo. Claro. Y hoy me decías tú de uno de nuestros amigos que decía, ya hasta estoy considerando lo que dice. Yo nunca llegué a tratarle de dar clase. Claro, claro. Pero si ve que algo, tú cuando ves que algo le funciona a alguien, Dice, ¿cómo sí, le claro, hiciste? exacto, quiero hacerlo. de eso. Claro, Sí. por supuesto, por Y supuesto. yo lo único que quiero es, a través de mi vida y de mi ejemplo y de mis acciones, pues, tal vez inspirar. Que tanta falta nos hace, la neta, ¿no? O sea, como que sí, justo sí. por eso y como, ¿no? Que seamos, pues, esos faros de luz que se necesitan, ¿no? Exacto. Y la neta es que, bueno, pues es un gran testimonio, o sea, de que el pensamiento crea, de que la mente, si la pones a tu servicio, es maravillosa, de que seas vulnerable, que la empatía y el no juicio son herramientas que nos van a hacer mejores, o sea, sí, exacto. ¿no? Ahí es está. un gran testimonio de todo lo que hemos hablado y entonces, como siempre decimos, no nos crean, practíquenlo. Aquí está el oso que todo eso que hemos todo el tiempo hablado nos lo vino a contar sin ni siquiera haber hablado entre nosotros antes. Exacto, o sea, al final, sí, yo no sabía al final, o sea, porque sí quería que nos vinieras a hablar un poco de un hombre más conectado con las emociones, pero tampoco tenía idea que estabas como tan en esto y que habías logrado esta transformación desde, o sea, nosotros tenemos un PDF sagrado que dice, ¿no? Pasos para empezarlo a hacer, o sea, aquí está el PDF viviente, o sea, la neta está muy cañón. Aquí está el PDF viviente. Y ese es el tema, Exacto. que esto lo hice a base de prueba y error, experimentación y muchos Muchos golpes. huevos. Y huevos. Ajá, pero hay herramientas y ese PDF si lo compartes con la gente y la gente que le llegue en el momento que le llegue y lo usa, de verdad que puede ser transformador y recortar este tiempo. Exacto. Y hacer como la vida más fácil y más plena para todos, porque es justo lo que decimos Ana y yo, ¿no? O sea, al final la gente lo que quiere es plenitud. No es lana, no son viejas, no son yates, neta es plenitud. Y hay un camino y como dijimos también, ¿no? Esto es magia cuando haces la chamba, ¿no? O sea, se convierte en algo mágico,
pero sí hay que hacer la chamba, sí hay que dedicar ese tiempo, sí hay que ser muy disciplinados. O sea, a mí la disciplina creo que es de las palabras que más me gustan en la vida, porque solo con eso es como vamos a lograr pues, la transformación que queremos, Y también ¿no? sí hay que estar en contacto con tus sentimientos, ¿no? O sea, ¿eso para ti fue clave o no? Sí, bueno, más bien es lo que me permitió, o sea, Exacto. ese es lo que estoy más disfrutando. O sea, creo que el resultado ha sido estar más en contacto con mis sentimientos. Y eso me permite tener mejores relaciones. Claro, Wow. por supuesto. O sea, qué increíble, de veras. Esto te juro que el universo es increíble. Qué sabias palabras la del oso. Y qué increíble tener un PDF sagrado aquí viviente, como dices. Pero además de todo, como dices, todos buscamos la plenitud. Pero cuando estás pleno y cuando estás chingón y cuando estás conectado y cuando estás con huevos, todo fluye, como lo acaba de decir el oso. Claro, O sea, claro. todo le fluye y todo le llega. Y además, oso, claro, no te vas a seguir, no vas a decir, ya lo logré, ya me va a cruzar de brazos. Sé que va a haber a ser- momentos muy difíciles, Exacto, claro. pero creo que los voy a tomar desde una posición diferente y exacto. Totalmente. Desde otro lugar. Y con eso ya, o sea, con eso ya la vida, o sea, sabe mucho más rico. Entonces, bueno, dejaremos, también comentaste que tienes este podcast de cracks que sí. hablaste justo de estos temas, ¿no? Sí, bueno, hoy no sé qué día está saliendo esto, pero en el episodio 60 de Cracks Podcast, que Ok. lo pueden ver en cracks.la o en Spotify, Apple Podcast, lo que sea, entrevisto a un emprendedor, empresario, asesor de empresas top que se llama Raúl Romero, y hablamos muchísimo sobre la polaridad, sobre masculino, femenino, no hombre-mujer, sino Sí, no, estos esas roles fuerzas, y cómo ajá. va evolucionando la identidad masculina y femenina en los diferentes niveles evolutivos de la mente. Entonces está súper interesante. Ah, pues es el una plática de episodio 2 horas. 60. Episodio 60. Ah, pues bueno, lo vamos a poner el link acá. Y bueno, pues mil gracias, Oso. Me da un gusto enorme Gracias a haber ti, compartido Maya. este Sí, qué increíble. espacio. Estuvo, wow, súper inspirador además. Mil gracias. Y bueno, pues suscríbanse, ya saben dónde darle, compartan y busquen toda la info de Oso. Ahí vamos a también estar poniendo sus redes. Pues que sea un ejemplo para todos, ¿no? Tú. Y bueno, pues gracias. Adiós.